Bien, ¿qué vimos en el video anterior? Bueno, justamente vimos cómo encontrar el punto de operación de un sistema de bombeo, ¿sí? Con el ejemplo que estuvimos resolviendo en el video anterior, vimos cómo encontrar el caudal y la altura operativa cuando nosotros conectamos una cierta bomba, cuya curva nos la da el fabricante, en nuestro sistema real, ¿sí? En el sistema de bombeo que tenemos real en nuestra planta. Entonces vimos que el punto operativo es cuando la bomba nos entrega exactamente la energía que necesita el sistema, es decir, donde se cruzan la curva de la bomba y la curva del sistema, obtenemos el caudal que podemos manejar en nuestro sistema con dicha bomba, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros conectamos la bomba en nuestro sistema? Obtenemos este caudal operativo, por supuesto, es el único posible, ¿sí? Porque es el único donde se cruza la curva de la bomba con la curva del sistema. Y este caudal no nos sirve. O sea, ¿qué pasa si nosotros queremos operar a un caudal diferente al caudal operativo? Lo cual es completamente factible de que pase en la realidad, ¿sí? Que justo no nos sirva el caudal que exactamente me da cuando conecto la bomba tal cual como me la da el fabricante en el sistema. Bueno, cuando nosotros queremos operar a un caudal distinto, ¿sí?, que el caudal original para el cual fue diseñada la bomba, tenemos dos opciones. Por un lado, lo que podemos hacer es alterar la curva del sistema, o sea, hacer modificaciones en nuestro sistema para que la curva del sistema ya no sea esta punteada, sino que sea una diferente, lo suficientemente diferente como para cruzarse con la curva de la bomba en este punto de aquí, ¿sí? O sea, yo tendría que modificar de alguna forma la curva de mi sistema para que me pase, ¿sí?, por este punto que sí me da el fabricante, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros lo vamos a ver en detalle, eh, a ver, eh, ahí me están viendo. Bien, entonces, si nosotros tenemos esta curva de bomba, ¿sí? Esta es la curva de altura versus caudal y esta es la curva de la bomba que me reporta el fabricante. Y el sistema es este que tengo aquí, ¿sí? Obviamente yo voy a poder operar en este punto donde se cruzan las dos bombas. Pero si yo quiero operar a un caudal diferente, ¿sí?, quiero que mi caudal operativo sea el caudal verde, ¿sí?, un caudal menor al caudal original, si yo no modifico nada en la bomba, lo que voy a tener que hacer es modificar la curva del sistema para que se cruce en el punto verde con mi bomba. Es decir, voy a tener que modificar la curva del sistema para que me pase por el punto que tiene el caudal con el que efectivamente quiero operar en mi sistema, ¿sí? Eso ahora vamos a ver cómo lo logramos. Entonces, una de las opciones es alterar la curva del sistema. ¿De qué forma puedo modificar la curva del sistema? ¿Cómo hago para que mi sistema pase de estar aquí a estar aquí? Y bueno, tengo que modificar las pérdidas que tengo en mi sistema. Y eso lo hago manipulando las válvulas de control, ¿sí? Otra opción es cambiar la bomba, o sea, modificar la curva de la bomba. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo modifico esta curva? ¿Para qué? Para que me pase por mi sistema aquí, en este punto, o sea, donde el caudal es el caudal que yo quiero manejar, pero a la altura de mi sistema original. Es decir, si lo miramos en el papel, ¿sí?, lo que tendría que hacer es encontrar una bomba que me pase por el caudal operativo que yo quiero tener, ¿sí? Es decir, eh,
¿sí? Tengo que obtener una curva de bomba que me pase por el caudal que yo quiero tener. Siempre el caudal que quiero es el verde, ¿no? Bueno, ¿eso cómo lo voy a lograr? Modificando ya sea las revoluciones a las que gira el impulsor de la bomba o el diámetro del impulsor de la bomba. ¿Cómo es la primera opción? ¿En qué consiste alterar la curva del sistema manipulando las válvulas de control? Bueno, mi curva del sistema, ¿sí?, es la original, es esta curva punteada que tengo aquí, ¿sí? Con esta curva de sistema original yo puedo operar en este caudal, ¿sí?, en el caudal marcado con el punto azul, que es donde se cruza la curva de la bomba con la curva del sistema. Si yo le agrego a mi sistema una válvula, ¿sí?, ustedes ya vieron que la válvula es un término más en el balance de energía, con el caso particular que si la válvula es de control, ¿cómo es la caída de presión de la válvula? Es igual a una constante que es variable según la apertura de la válvula por el caudal al cuadrado. Cuanto más cerrada está la válvula, ¿sí?, cuanto más cerrada está esta válvula de control, mayor es la pérdida que genera y por lo tanto menor es el caudal que puede pasar por el sistema, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Si yo aquí tengo colocada una válvula y cierro la válvula de este sistema, ya no voy a tener esta curva que me aparece aquí. Voy a tener esta curva que me aparece aquí. Es una curva que para el mismo caudal me genera muchas más pérdidas. ¿Por qué me genera más pérdidas? Y porque la curva azul tiene una válvula que está más cerrada que la curva negra punteada, ¿sí? Ahora, si esa misma válvula, en vez de cerrarla para aumentar las pérdidas, la abro, o sea, voy de la curva punteada negra a la curva punteada verde, si yo abro la válvula, genero menos pérdidas en mi sistema. Es decir, que puedo manejar caudales mayores, ¿sí? Entonces, para la misma bomba, yo voy a poder modificar el caudal que circula por mi sistema, ¿sí? Puedo irme a un caudal mayor o puedo irme a un caudal menor, modificando las pérdidas de mi sistema a través de cerrar o abrir una válvula de control, ¿sí? Si este es mi tanque de alimentación y este es mi tanque de descarga, ¿sí?, y yo quiero mandar agua de este tanque hacia el tanque superior, ¿sí?, donde tengo una determinada diferencia de alturas entre el nivel del tanque superior y el nivel del tanque inferior, y para enviar el líquido estoy usando una bomba centrífuga y tengo una válvula de control en mi sistema, yo puedo regular las pérdidas que esta válvula me genera en mi sistema, es decir, puedo aumentar o disminuir el término de pérdidas por la válvula de control. Entonces, si esta, ¿sí?, la curva negra es la curva de la bomba, ¿sí?, de esta bomba centrífuga que tengo aquí, ¿sí?, que me dice que cuanto mayor caudal circula por la bomba, menos es la energía que me puede aportar la bomba, es decir, es la curva negra. Este sistema va a tener la curva punteada roja sin válvula, ¿sí? Por supuesto, la curva punteada roja igual tiene más pérdidas cuanto mayor es el caudal, porque las pérdidas por fricción, ¿sí?, el HF de la cañería me va a depender del caudal al cuadrado. Entonces, siempre voy a tener una curva creciente con el caudal. O sea, cuanto más caudal pasa por mi sistema, mayores son las pérdidas por fricción. Pero esta altura que vemos acá, la altura en caudal cero, ¿qué es este término o dónde voy a tener este valor? Este valor va a ser el delta Z, ¿sí? Si los dos son tanques abiertos a la atmósfera, la diferencia de altura entre estos tanques, supónganse que 5 metros, ¿cómo me va a quedar el balance? El delta P va a ser 0 porque los dos van a tener la misma presión, los dos tanques, pero la diferencia de altura se va a corresponder a este valor que tengo aquí. Esto va a ser 5 metros. Si la diferencia de altura es 5 metros, esto va a ser 5 metros en este eje. En la medida que aumento el caudal, voy a tener más pérdidas, o sea, voy a tener un HF cada vez más grande. Por eso me va a ir creciendo la curva de altura del sistema versus caudal. Ahora, cuando la válvula está 100% abierta, voy a obtener esta curva roja que vengo aquí.
que veo aquí. ¿Por qué? Y porque aún 100% abierta, la válvula me genera una pérdida de presión extra, ¿sí? Entonces, sin válvula, ¿cuál va a ser el caudal donde voy a poder operar con esta bomba? Y bueno, este va a ser el caudal. Ahora, cuando yo incorporo la válvula y dejo la válvula 100% abierta, el caudal ya no va a ser el caudal donde puedo operar, sino que va a ser este caudal, es decir, donde se cruza la curva del sistema con la válvula 100% abierta con la curva de la bomba. Supongamos que voy cerrando la válvula. Ahora la cierro un 75%, ¿sí? O sea, el porcentaje de apertura es un 75%. Es este simbolito que ven aquí. Bueno, la curva del sistema va a ser diferente que si la válvula está 100% abierta. Porque, por supuesto, una válvula 100% abierta me genera menos pérdida que una válvula 75% abierta. Entonces, la curva del sistema tiene mayores pérdidas, ¿sí? Al mismo caudal que pasa por el sistema, con la válvula 75% abierta necesito más energía que con la válvula 100% abierta. Entonces, ¿qué pasa con la válvula 75% abierta y la misma bomba? Puedo operar a un menor caudal. Entonces, en la medida que voy cerrando la válvula, ¿sí? Que me voy moviendo hacia la izquierda, el sistema tiene cada vez más pérdidas. Si el sistema tiene cada vez más pérdidas, ¿qué sucede si yo tengo la misma bomba conectada? Que cada vez voy a poder operar con un caudal más chico, ¿sí? Porque el sistema me va a pedir cada vez más energía. Entonces, mis extremos son cuando yo tengo la válvula colocada en mi sistema, este va a ser el máximo caudal que va a poder circular por mi sistema, que es con la válvula 100% abierta. Y mi otro extremo es este punto rojo que tengo aquí, que es con la válvula casi cerrada, ¿sí? La válvula casi cerrada me va a determinar el mínimo caudal que puede circular por mi sistema. ¿Por qué? Porque ese mínimo caudal se corresponde con la mayor energía que me va a pedir el sistema. Y por supuesto, si mi sistema no tiene válvula, obtengo un caudal mayor que si ni siquiera tuviera la válvula en mi sistema, ¿sí? Perdón, si mi sistema no tiene válvula, obtengo un caudal mayor que si la válvula estuviera 100% abierta. Veamos ahora por el ejemplo que resolvimos la clase anterior. Supongamos que en el sistema anterior, ¿sí? Recuerdan que eran dos tanques de uno a 1 bar, otro a 2 bar, con una diferencia de altura de 10 metros. Es esta curva del sistema, ¿sí? La graficamos en la clase anterior, es la curva verde. Queremos que circule un caudal de 15 metros cúbicos por hora. ¿Qué pasaba cuando el sistema cuando conectábamos la bomba al sistema? ¿Qué punto operativo obtuvimos? Y dijimos que iba a poder circular un caudal de 22 metros cúbicos por hora con una altura de 35 metros. O sea, el punto operativo es 22 metros cúbicos por hora, 35 metros. Supongamos que tenemos este mismo sistema, ¿sí? Pero no nos sirve 22 metros cúbicos por hora. Queremos que pasen 15 metros cúbicos por hora. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para que pasen 15 metros cúbicos por hora? O sea, un caudal de por acá usando la misma bomba. ¿Sí? Nosotros esta bomba no la podemos cambiar. ¿Cómo vamos a hacer para convertir 15 metros cúbicos por hora en un punto operativo? Y bueno, vamos a tener que ponerle una válvula de control a este sistema. ¿Y qué es lo que vamos a determinar? A qué apertura, o lo que se nos pide, determinar a qué apertura debe trabajar la válvula de control que se adjunta, es decir, esta válvula que tenemos aquí, para lograr ese caudal de 15 metros cúbicos por hora. Veamos primero esto que tenemos aquí. Esto es una tabla típica de una válvula Fisher. Fisher es un proveedor de válvulas de control. Ustedes van a tener en el anexo correspondiente a esta unidad un montón de este tipo de válvulas. Aquí lo que se muestra es para una válvula de 1,5 pulgadas de tamaño, o sea, este es el diámetro nominal, digamos, de la válvula. Ustedes van a estar trabajando con esta válvula, o tienen disponible la válvula que se encuentra marcada aquí en el recuadro rosa. ¿Qué información nos reporta el fabricante? Fíjense que nos da en forma de tabla la curva de la válvula.
Lo que tienen ustedes aquí arriba, 10, 20, 30, 40, hasta 100, es el porcentaje de apertura, valve opening, porcentaje de, digamos, de recorrido del vástago. O sea, van desde 10% de apertura hasta 100% de apertura. Y lo que tienen aquí abajo, para cada una de las válvulas, es el valor del CB, el valor del KB y estos dos parámetros que aparecen aquí, que nosotros no los vamos a usar para nada, ¿sí? Pero son otras variantes o variables importantes para el funcionamiento de la válvula. A nosotros lo que nos importa son los valores de CB y de KB que se reportan para cada uno de estos porcentajes de apertura. Es decir, esta válvula que tenemos aquí, como nos muestra el fabricante, va a tener, por ejemplo, un CB de 2,95 cuando está 40% abierta. Pero si la válvula se encuentra 100% abierta, el CB va a valer 28,1. Y en la línea de abajo, fíjense que nos da el valor de KB equivalente. O sea, en vez de tener que hacer nosotros el pasaje de unidades entre el CB y el KB, directamente nos dice que para el 100% de apertura el KB es 24,3. Por supuesto, eso se corresponde con un CB de 28,1. Pero bueno, se dan cuenta cómo el fabricante nos puede reportar la curva de la válvula en forma de tabla. Entonces nosotros tenemos que usar esta válvula que tenemos reportada aquí para colocar en este sistema, para poder manejar justamente en este sistema 15 metros cúbicos por hora. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, 15 metros cúbicos por hora lo tenemos por aquí, ¿sí? Donde está la línea roja punteada. ¿Qué problema tenemos acá? Con el sistema tal cual como está, es decir, con el sistema sin válvula, cuando pasan 15 metros cúbicos por hora, el sistema nos pide 27 metros de energía, ¿sí? Es lo que tengo marcado en este recuadro de aquí. Cuando por el sistema pasan 15 metros cúbicos por hora, el sistema nos pide 27 metros de energía. ¿Cuánto me da la bomba con 15 metros cúbicos por hora? Bueno, la bomba me da más energía, me da 37 metros. Por supuesto, 37 no es igual que 27, o sea que este punto no es operativo porque no coincide la curva de la bomba con la curva del sistema. Entonces, ¿qué hago? A mi sistema, que es esta ecuación que vemos aquí, esta expresión, ¿sí? Le agrego el término de válvula. ¿Por qué le agrego el término de válvula? Porque va a significar, o sea, esto significa que en mi sistema voy a incorporar una válvula de control. ¿Cómo me queda la expresión de mi sistema entonces? Bueno, la altura del sistema van a ser los 20,19 metros que resolvimos en la clase anterior, más 78.711 caudal al cuadrado, o sea, este es el sistema original, la curva verde, más el término de válvula, ¿sí? ¿Cómo hago para encontrar cuánto tiene que estar abierta la válvula, ¿sí? O sea, cuánto tiene que valer este término? Y bueno, lo despejo de aquí, ¿sí? O sea, yo conozco que para que sea un punto operativo, la altura del sistema tiene que ser igual a la altura de la bomba. ¿Cuál va a ser la altura de la bomba? Y bueno, la altura de la bomba es 37 metros, ¿sí? Cuando por la bomba pasan 15 metros cúbicos por hora, la bomba me va a dar 37 metros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este sistema, ¿sí?, que me pide 27 metros, tengo que hacer que me pida 37 metros. O sea, tengo que llevar esta curva del punto verde hacia el punto azul. Entonces, lo que voy a hacer es encontrar cuánta energía me tiene que aportar la válvula o me tiene que consumir la válvula, ¿sí?, para hacer la curva del sistema igual a la curva de la bomba. Es decir, que la diferencia de altura que me tiene que aportar la válvula, las pérdidas que me tienen que aportar la válvula van a ser iguales a la altura de la bomba, este es el dato del fabricante, a 15 metros cúbicos por hora, menos la altura del sistema. Aquí va un signo menos, ¿sí?, porque tengo que pasar restando el 20,19 para este lado y este término también me pasa restando para el otro lado, ¿sí? Aquí va un signo menos, atención, ¿sí? Lo que estoy haciendo es, de esta expresión de aquí arriba, despejo la altura de la válvula. ¿Cuánto me queda esto? Y bueno, la altura de la válvula es 37 metros, ¿sí?, que es la altura de la bomba a 15 metros cúbicos por hora, menos 27 metros, que es la altura del sistema original a 15 metros cúbicos por hora.
O sea que la válvula me tiene que aportar toda esta energía extra, me tiene que aportar 10 metros de pérdida. ¿Para qué? Para que los 27 metros se conviertan en 37 metros. Una caída de presión en la válvula de 10 metros lo tengo que traducir a un porcentaje de apertura, ¿sí? Para saber de la válvula que se me está ofreciendo cuál es la apertura con la que la tengo que setear. Entonces, esos 10 metros los paso a unidades de presión, o sea, el H de la válvula lo multiplico por ρ por G, esto me da en pascales, y eso lo paso a bar, me da 0,98 bar. ¿Por qué lo paso a bar? Porque el caudal lo tengo en metros cúbicos por hora, entonces voy a calcular el KB de la válvula, ¿sí? El KB de la válvula, como vimos en la unidad anterior, es caudal por la raíz de la densidad relativa dividido el delta P de la válvula, es decir, que el KB va a ser los 15 metros cúbicos por hora en los que quiero operar por la raíz de 1, porque estoy trabajando con agua, dividido 0,98 bar. Esto me da un KB de 15,15, ¿sí? O sea, yo necesito, para operar a 15 metros cúbicos por hora, acá en este punto, que es el de 37 metros de energía que me da la bomba, necesito una válvula con un KB de 15,15. Entonces, ahí voy a la curva de la válvula que me ofrece el fabricante y me fijo dónde tengo 15,15 o aproximadamente 15,15. Fíjense que acá tengo un KB de 14,2. Entonces, con la válvula aproximadamente abierta un 80%, o sea, esto será un poquitito más que 80, porque para 80 tengo 14,2 y yo necesito 15,15. Lo que pasa es que si me voy a 90% abierta, el KB es 19,2, o sea, es más grande. Digamos, para un porcentaje de apertura de un 82%, yo obtengo una pérdida de válvula de 10 metros que me convierte la curva del sistema verde en la curva del sistema rojo. ¿Qué particularidad tiene la curva del sistema rojo? Que se cruza con la curva de la bomba exactamente en 15 metros cúbicos por hora, que es el caudal que quiero tener en mi sistema, ¿sí? Entonces, esta es la forma en la que uno utiliza las válvulas de control para ajustar el sistema a la bomba, ¿sí? Para con la bomba tal cual como me la da el fabricante, poder operar en mi sistema. ¿Cuál es la opción B? La opción B dijimos que es alterar la curva de la bomba, o sea, la que me da el fabricante y la modifico. ¿Cómo cambio la curva de la bomba? Cambiando las RPM o cambiando el diámetro del impulsor. Estos cambios se hacen siguiendo las leyes de comportamiento hidráulico, ¿sí? Es decir, existen ciertas leyes que nosotros no las vamos a ver aquí en esta materia, que permiten calcular exactamente cuánto tengo que modificar las revoluciones o cuánto tengo que modificar el diámetro del impulsor para obtener la curva de bomba que necesito. El cambio de RPM, ¿qué implica? Bueno, el cambio de RPM se puede hacer cuando la bomba tiene variador de velocidad, ¿sí? Si yo tengo una bomba que tiene un variador de velocidad, puedo modificar las RPM que me da el fabricante, supongamos que son 1500 RPM, yo puedo modificarlas hacia arriba o hacia abajo. El cambio de la velocidad de giro del impulsor es proporcional a la frecuencia de la corriente, ¿sí? Cuanto mayor frecuencia, mayor RPM tiene la bomba, menor frecuencia, menor RPM, y la ventaja que tiene es que puede hacerse con la bomba en marcha, ¿sí? Si tengo variador de velocidad, yo puedo modificar las RPM de la bomba para obtener la curva exacta que necesito para intersectar con mi sistema. Aquí, por ejemplo, ven 3 curvas de bomba a distintas RPM. Cuanto mayor son las RPM, mayor es la altura desarrollada para el mismo caudal, ¿sí? De manera similar, podemos cambiar el diámetro del impulsor, ¿sí? Podemos poner, si la bomba que me ofrece el fabricante tiene un impulsor de 200 milímetros de diámetro, podemos cambiarle el impulsor por uno mayor o uno menor, y eso también nos va a modificar la curva de la bomba. Es igual de efectivo el cambio de diámetro de impulsor que el cambio de las RPM, pero los cambios son permanentes, ¿sí? Por supuesto, yo no puedo, durante la operación de la bomba, modificar el diámetro.
¿sí? O sea, yo tengo que detener la bomba, abrirla, modificar el impulsor, o sea, ponerle un impulsor más chico o un impulsor más grande, para poder recién ahí hacer efectivo el cambio de diámetro de impulsor. Veámoslo con un ejemplo, ¿sí? Considerando el sistema de cañerías representado por la curva punteada, o sea, mi sistema es la curva negra punteada, ¿sí? En esta situación y en esta situación. ¿A qué RPM debo operar la bomba para obtener un caudal de 50 metros cúbicos por hora? O sea, este es mi sistema, ¿sí? Yo tengo disponibles 3 bombas. O la misma bomba, pero girando a 1700 RPM, a 1500 o a 1300 RPM. Si yo quiero obtener un caudal de 50 metros cúbicos, ¿sí? Este caudal de 50 metros cúbicos, en mi sistema quiero obtener el caudal de 50 metros cúbicos. ¿Cuál RPM me sirve? Y bueno, está muy clarito, ¿sí? Que la curva de bomba que se cruza con la curva del sistema en 50 metros cúbicos por hora es la de 1700 RPM. Entonces yo voy a tener que operar con 1700 RPM. ¿Por qué? Porque si yo opero con 1500 RPM, ¿qué caudal voy a obtener en este sistema? Y voy a obtener 45 metros cúbicos por hora. Y si yo quiero operar con la bomba a 1300 RPM, ¿qué caudal voy a obtener en este sistema de cañerías que tengo aquí? Y aproximadamente 37 metros cúbicos por hora, ¿sí? Ahora, ¿qué diámetro debe tener el impulsor para operar a 39 metros cúbicos por hora? ¿Sí? Este es mi sistema. Yo tengo 3 diámetros de impulsor disponibles, pero quiero operar a 39 metros cúbicos por hora, ¿sí? En este caudal. Y bueno, ¿qué diámetro de impulsor me permite manejar en este sistema 39 metros cúbicos por hora? Bueno, el diámetro de impulsor de 190 milímetros, ¿sí? Claramente, si yo opero con la bomba de 200 milímetros de diámetro de impulsor, voy a obtener un caudal mayor a 40 metros cúbicos por hora y aún más grande si opero con 210 milímetros de diámetro de impulsor. Entonces, ahí están las respuestas a nuestra pregunta. Bueno, un poco esto ya lo vimos, sí, pero algo que es interesante notar es que los fabricantes proporcionan información de más de una bomba en un mismo gráfico. O sea, cuando ustedes vean los catálogos de las bombas, se van a encontrar con gráficas de este tipo. En estas figuras de altura versus caudal, fíjense que van a tener varias curvas de bomba. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 curvas de bomba, ¿sí? Son estas 3 curvas que les marco aquí, ¿sí? Donde cada una de estas curvas lo que tiene en realidad es distinto diámetro de impulsor, ¿sí? Esta tiene un diámetro de impulsor de 28 pulgadas, esta de 32, esta de 36 3/4, pero las 3 bombas tienen esta curva si las RPM son 1170 revoluciones por minuto. Entonces, los fabricantes, para ahorrar espacio, suelen poner en un mismo gráfico varias bombas. Tengo que prestar atención cuál es la que me sirve para mi sistema. También sobre el mismo gráfico aparecen estas curvas, que son las curvas de eficiencia, ¿sí? Las que tienen indicado un porcentaje, unen puntos de igual eficiencia. Es decir, por ejemplo, esta curva que une las 3 bombas con 3 diámetros de impulsor diferentes, une los puntos de 78% de eficiencia. Es decir, este punto tiene un 78% de eficiencia, este también y este también. Este punto de aquí tiene un 82% de eficiencia, este también y este también. Estas curvas, entonces, son las curvas de eficiencia. Unen los puntos de igual eficiencia en las bombas individuales. Y esta curva que aparece por aquí arriba, NPSH, se denomina AMPA requerido. Es otra información muy importante de las bombas, ¿sí? Y lo vamos a ver en los próximos videos, qué significa y para qué nos sirve este valor que nos reporta el fabricante. Entonces, los catálogos de las bombas suelen tener gráficas de este tipo, ¿sí? Estos son por cada tipo de revoluciones a las que puede girar las bombas, pero antes de eso, en la primera página de los catálogos de las bombas, lo que ustedes suelen tener es una figura de este tipo, también es de altura versus caudal, pero donde lo que se reporta no es la curva específica de las bombas, sino que se reporta la zona operativa para cada bomba. Es decir, estas zonas que ven aquí delimitadas con estas líneas negras
lo que nos indican es para cada bomba cuál es la combinación, digamos, de altura y caudal en la que mejor se desempeña dicha bomba. Por ejemplo, si nosotros queremos operar en nuestro sistema con 60 metros cúbicos por hora, ¿sí? Y para tener 60 metros cúbicos por hora necesitamos que la bomba nos aporte 50 metros, ¿sí? Esto es un ejemplo, ¿sí? Resolvemos el balance de energía mecánica y nos dice que para tener 60 metros cúbicos por hora necesitamos 50 metros, lo que tenemos que hacer es, para ver cuál de todas las bombas que nos ofrece el fabricante es la más conveniente, tenemos que entrar a esta figura con 50 metros, que es esta línea roja que está aquí marcada. Este es un gráfico de altura en metros, y 60 metros cúbicos por hora, que es esta que está aquí, y donde se unen, ¿sí?, nos indica que la bomba 50-200 es la apropiada para manejar esa altura y ese caudal, ¿sí? Es decir, la bomba adecuada es la 50-200 con 2900 RPM de revoluciones, que es lo que aparece aquí en este dato. Esto lo tengo que hacer cuando no sé cuál es la bomba que quiero, ¿sí? Esto se llama seleccionar bombas. Antes de entrar a estas figuras específicas donde veo exactamente cuál es la curva de la bomba y cuál es la eficiencia de la bomba, antes de hacer eso tengo que seleccionar la bomba, ¿sí? Si yo no conozco cuál es la bomba que tengo en mi sistema. De hecho, les voy a mostrar ahora el catálogo que tienen ustedes subido en el Moodle. Este es un catálogo de un fabricante específico de bombas, y justamente las primeras dos gráficas que tienen, ¿sí?, en el catálogo son estas. Sí, ahí se los estoy mostrando. Permítanme que les rote rotar. Ahí está. Las dos primeras hojas del catálogo son estas regiones operativas de las bombas que después les muestra el catálogo. Esta primera figura es para bombas girando a 2900 RPM, entonces aquí con estos números 4250, 5250 les indica cuál es la región de altura y caudal en la que cada una de estas bombas opera con mejor eficiencia, ¿sí? Entonces, una vez que yo detecto cuál de todas las bombas me sirve para mi sistema, ahí sí voy a leer la curva específica de la bomba, ¿sí? Vengo aquí donde me aparecen las RPM y aquí me aparece el código, ¿sí?, que antes había visto en este valor interno, ¿sí? Ahí me aparece el código de la bomba, y acá sí tengo la curva de cada una de las bombas de esta categoría según el diámetro de impulsor que encuentro, ¿sí? Lo que tienen ustedes a continuación son todas las curvas de bomba de un catálogo específico, ¿sí? Esto es probable que lo necesiten para algún problema de la guía, por eso los explico, ¿sí? Entonces esto se denomina seleccionar la bomba.